Aquí estamos para decirte este mensaje de la palabra de Dios y también unido a una frase que muchas veces hemos dicho aquí en Oaxaca: ¿qué tal si? ¿Qué tal si? Es una frase que usamos para bien o para mal y forma parte de nuestro léxico cotidiano. Cuando hablamos para bien de la persona, de inmediato nos contesta: ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si no resulta? Y cuando esa frase se nos dice para mal, también les podemos contestar: ¿qué tal si Dios hace el milagro? ¿Qué tal si Dios nos cuida? ¿Qué tal si Dios nos bendice más? ¿Qué tal si nos fortalecemos más? El espíritu de fe en cada uno de nosotros usará bien esta frase hacia los demás. Pero también el espíritu de fe rechazará cuando usen esa frase para mal hacia ti. ¿Qué tal si te enfermas? ¿Qué tal si te mueres? ¿Qué tal si te atropellan? ¿Qué tal si te infectas? Entonces es una frase muy común en nuestro medio, que mayormente se ha usado en el terreno negativo. Cuando se usa para mal, ¿qué tal? ¿Qué tal si? Pone dudas, pone miedo, pone temor, indecisión. Ya la persona ya no está con 100% de convicción. Por eso vamos a leer el segundo libro de Reyes 7, 1 al 2. Y este príncipe usó, parafraseando, ese tipo de frase en la antigüedad. Segundo libro de Reyes 7, desde el verso 1. Dijo entonces Eliseo: oigan palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Tú sabes que había una gran hambre allí, también había peste, había muerte, había mucho miedo, una derrota, un panorama muy triste en todo Israel. Y aquí Dios, a través del profeta, les estaba diciendo: todo valdrá muy barato. Mañana todo será muy barato. Y en el verso 2 dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si no es verdad? ¿Qué tal si todo eso falla? La incredulidad hace hablar hacia la persona. En el verso 2 voy a repetir, dice: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y el profeta Eliseo le contestó: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. La situación allí era de muerte, era de escasez, era de hambre. Y oír la palabra de Dios en ese momento era aceptarla o rechazarla. Y cuando la persona no la acepta, es cuando empieza a hablar. ¿Qué tal si te mueres? ¿Qué tal si te enfermas? ¿Qué tal si la palabra no funciona? ¿Qué tal si la oración no funciona? ¿Qué tal? ¿Qué tal si tu fe no funciona? Eso lo he escuchado mucho en todos estos años.
en todos estos años, ¿qué tal si la fe no funciona? ¿Qué tal si tu fe no funciona? ¿Qué tal si tu oración no funciona? ¿Qué tal si la Biblia no funciona? Entonces vamos a tener esa fe. Y un lema para esos días es el Salmo 118 en el verso 17. Vamos a leer el Salmo 118, verso 17. Dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Tú ya estás escuchando que gente se está muriendo cerca de donde vives. Tú ya estás escuchando que gente conocida a ti está muriendo. Tú ya estás escuchando que según estamos en semáforo rojo. Digo según, porque si sales en ese momento, hay gente viva en sus casas. Hay gente aún caminando allá cerca de tu casa. Según dijo, porque realmente el porcentaje de muertes es menor. Pero si el miedo sigue, si la gente no toma en serio la Biblia, si el cristiano no se pone a orar, no se pone la armadura de Dios, estará en descubierto. Estará accesible a cualquier mentira del diablo. Y tú también ya sabes que hay gente que se está muriendo de otras cosas o se está enfermando de otras cosas porque le están dando lugar al espíritu de miedo. Le están dando lugar a la duda, a la incredulidad, a la confusión. Entonces le están dando lugar al diablo para que él ponga otras enfermedades. Hay gente que se está enfermando y aún hay personas que se quieren pasar de listas, que como esa persona murió de otra cosa, están alterando certificados de defunción para que le pongan ahí que murió del COVID-19 y puedan cobrar un seguro. Aunque esas personas murieron de otra cosa, pero se están aprovechando de la pandemia. Pero ¿qué dice el Salmo 118, 17? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. No nada más delante de la enfermedad vamos a hablar, no me enfermaré, sino aún delante de la muerte, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Por eso el espíritu de fe que Dios ha puesto en nosotros, esta frase de ¿qué tal? La cambia para ¿qué tal si Dios hace un milagro en tu vida? ¿Qué tal si Dios te protege? ¿Qué tal si Dios te bendice más en estos días? ¿Qué tal si Dios te fortalece más en esos días? ¿Qué tal si tú vas a rescatar, a sanar? ¿Qué tal si vives para estos días para que Dios resplandezca con su gloria a través de ti? ¿Qué tal? No lo otro. ¿Qué tal si te enfermas? No salgas porque ¿qué tal si te enfermas? No salgas porque ¿qué tal si te infectas? No visites a tal persona porque ¿qué tal si te infectas? No, no vayas. No salgas porque ¿qué tal si te alcanza el virus? Mejor con el espíritu de fe empieza a hablar las bendiciones de Dios. Y ya vimos acá en segundo libro de Reyes 7, 1 al 2, cómo lo que esa persona creyó, así le sucedió. En el segundo libro de Reyes, capítulo 7. En el verso 2, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? ¿Estás diciendo lo mismo? ¿A poco Dios puede sanarnos?
¿A poco si Dios nos va a proteger? Pero si estoy viendo que esto avanza. Si he orado para que no avanzara y ya viajó muchísimos kilómetros esto, desde Wuhan, China, hasta Oaxaca, entonces mi oración no fue escuchada. Mi fe no funcionó porque yo creí, yo oré que el virus no entrara en México y ya está aquí con mis vecinos. ¿A poco Dios me va a ayudar? Si sigo orando, ese virus me va a alcanzar. Si sigo orando, y así hay muchos cristianos hoy en día muy pesimistas, llenos de miedo, con mucha duda, con mucha confusión, con mucha incredulidad. Y claro, yo no debo de contaminarme con esos creyentes. Yo voy a llenarme de la palabra de Dios. Yo no los escucharé. Yo escucharé la palabra de Dios que dice en el Salmo 118, 17. Niños, ya te lo aprendiste, joven, jovencita. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Y contaré las obras de Dios. ¿Y cuáles son las obras de Dios? ¿Hablar de muerte? ¿Hablar de enfermedad? ¿Qué son las obras de Dios? ¿Hablar de calamidad? Realmente las obras de Dios es hablar de los milagros de Dios. Es hablar de las maravillas de Dios. Es hablar de las proezas de Dios. Salmo 118, 17, que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. ¿Qué tal si Dios te tiene vivo para estos tiempos, para que vayas y sanes a enfermedades, que sanes a enfermos de enfermedades incurables? ¿Qué tal si Dios te ha dado vida para ese propósito, ser de gran bendición para estos tiempos? ¿Qué tal si Dios te ha dado vida para que seas misionero? ¿Qué tal si Dios te ha dado vida para que seas predicadora? ¿Qué tal si Dios te ha dado vida para levantar a los muertos aún de la muerte? A personas aún de la muerte. ¿Qué tal? Eso sí no lo aceptas, pero lo otro sí. Edgar, hermano, cuídese, porque qué tal si se enferma. Don Edgar, cuídese, ya no visite, porque qué tal. Eso sí lo crees, ¿verdad? No vamos a ser alrevesados. Vamos a creer a la palabra de Dios y no des lugar a ninguna duda en tu ser. No des lugar a ningún miedo, a ninguna clase de incredulidad en tu ser. Porque hay gente hoy en día creyente que está cuidando a su familia, pero con temor, con miedo. Está cuidando a sus hijos con dudas. Está cuidando a sus hijos con incredulidad. Está cuidando a sus hijos con nerviosismo. Está cuidando a sus hijos porque ya viene y les va a dar. No. ¿Qué sucedió con este hombre? Aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 18, dice, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana, a estas horas, a la puerta de Samaria. ¿Qué tal si Dios desaparece de tu vida todo miedo, todo peligro y toda enfermedad y todo síntoma alrededor de tu vida, de tu casa, de tu colonia? ¿Qué tal si mañana Dios te regresa a tu chamba o Dios te regresa a tu negocio? ¿Qué tal si Dios abre una puerta muy diferente a otras, una puerta de bendición? ¿Qué tal si para ti Dios te abre una puerta que nunca habías pensado? Una puerta que jamás habías imaginado. Una puerta de victoria. ¿Qué tal? ¿Qué sucedió el verso 19? A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo,
el profeta Eliseo le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Esto había dicho el profeta Eliseo el día anterior. ¿Y qué pasó? ¿Cómo narró lo sucedido el verso 20? Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. ¿Cómo es que iba a ver la bendición y no iba a disfrutar de la bendición? ¿Cómo? ¿Qué refrán, qué tipo de refrán es ese? Es que vio la bendición, pero ya no disfrutó de la bendición, porque el pueblo que también oyó de la bendición salió en tropel, salió corriendo esa multitud y a él mismo lo atropellaron y ya no comió, ya no disfrutó la bendición. Entonces hay que usar el qué tal de una manera favorable. ¿Qué tal si mañana Dios provee el dinero que tanto necesitas? ¿Qué tal si mañana tus pulmones, todo tu sistema, tu organismo está perfectamente bien? ¿Qué tal? No que estás pensando lo contrario. ¿Qué tal si me da gripa? ¿Qué tal si me da resfriado? ¿Qué tal si empiezo a toser? ¿Qué tal si empiezo a estornudar muy seguido y eso no se quita? ¿Qué tal? Estás pensando al revés. Pero ¿qué tal si Dios hace milagros en ti? Veamos también algo parecido en Hechos 12, 12 al 17. Y es increíble lo que es el razonamiento humano. Es increíble lo que es la lógica. La lógica no siempre va a funcionar, y menos cuando es en lo espiritual y en lo sobrenatural. La lógica nos va a fallar. Los cálculos matemáticos nos van a fallar. El sentido común nos va a fallar. Aquí Dios había hecho un extraordinario milagro en Pedro, liberándolo de la cárcel. Pero lo vamos a leer. Pero primero veamos a esas jovencitas, a esa jovencita que no abrió la puerta. ¿Por qué no abriría la puerta? Porque ella pensó y dijo, parafraseando: ¿qué tal si es el cuco y viene a asustarme? ¿Qué tal si es un ladrón y viene a robar? ¿Qué tal si es un extraño y le abro la puerta? ¿Qué tal si vienen nuestros perseguidores? Estaban encerrados, estaban escondidos en una casa porque oyeron que habían agarrado a Pedro y que lo habían encarcelado. Oyeron que el rey Herodes había extendido su aparato militar para capturar a todos los cristianos. Oyeron que Herodes tenía a sus soldados en todos los rincones de esa ciudad. Oyeron que Herodes quería matarlos. Oyeron que Herodes... Pero ¿qué tal si no era el cuco? ¿Qué tal si no era el ladrón? ¿Qué tal si no era el soldado que venía por ellos? Y pues no abrieron de inmediato. Vamos a leer verso número 12, capítulo 12 de Hechos, verso 12. ¿Estás allí? 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Eso es lo que hay que hacer en nuestras casas, reunidos orando. Por favor, creo que tengo que llamar a un ayuno de televisión, a un ayuno de pantallas. Creo que tengo que convocar a un ayuno de celulares. Creo que tengo que convocar a un ayuno de iPads o de tablets. Creo que tengo que convocar a un ayuno de no estar haciendo llamadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿La pasaste bien? Creo que tengo que convocar a un ayuno de WhatsApp. Ese WhatsApp a veces ha sido de bendición y muchas veces no ha sido de bendición.
Porque en lugar de llenarte de la palabra de Dios y de estar reunidos orando ahí en tu casa, estás saltando de esto. Quizás en este momento que según tú me estás escuchando, estás ahí tecleando, estás viendo noticias, estás viendo reportes, estás viendo otras cosas. Ni aún en este momento estás leyendo 100% conmigo la palabra de Dios y 100% poniendo atención. Tú sabes, por eso vamos a terminar leyendo una parte del libro de la Iglesia Triunfante, porque Dios respeta tu decisión, Dios respetará tu decisión. Salmo 118, 17, si tú no crees eso con toda tu convicción y tú no alimentas tu espíritu con esa convicción, Dios respetará tu decisión, como lo vamos a seguir leyendo en estas páginas de la Iglesia Triunfante, aprovechando este tiempo contigo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Entonces, allí estaban reunidos muchos orando. O sea que hay gente aún estando orando que no va a darle lugar a los milagros. Aún orando y está incrédula, aún orando y está incrédulo, aún orando y está ahí espantado, espantada, porque mucho tiene que ver en dónde estás basando tu fe, en qué escrituras, en qué cosas y en qué personas. Verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Te pareces a Rode? ¿Qué tal si no es Pedro? ¿Qué tal si es un ladrón? ¿Qué tal si es un soldado romano? Rode, vamos a llamarte Rode. Vamos a llamar Rode a los incrédulos. Rode a esos jóvenes dudosos. Rodes a esas jovencitas incrédulas. Rodes, vamos a cambiarte nombre y vamos a ponerte Rode. No se oye bonito, ¿verdad? Se llamaba Rode, la cual cuando reconoció, o sea, tardó en reconocer, no abrió la puerta, reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta. Ay, Pedrito afuera, lo dejó afuera con frío, lo dejó afuera. ¿Qué tal si lo venían persiguiendo? Ay, porque no tenía la convicción total y completa. Mejor fue avisarle a los demás y a Pedro lo dejó esperando. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, miren, que alrevesada, Rode, ¿verdad? Si estaban orando por Pedro. Estaban orando por Pedro, que Dios lo cuidara, que Dios lo salvara, que Dios lo rescatara, que no le pasara nada, que no lo golpearan, que no muriera Pedro. Ahora Pedro está tocando, ella reconoce la voz de Pedro y en lugar de abrirle, lo deja afuera todavía. Y se va adentro a avisar a todos. Cuando tú estás expectante en la fe, cuando tú estás listo en la fe, cuando estás fresquecito en la fe, de inmediato actúas. Rode tenía que haber actuado. Es Pedro. Hubiera abierto y la fe funcionó, pero ¿qué tal si no era Pedro? Entonces corriendo hacia adentro, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ay, mis hermanos, mis hermanas. ¿Y sabe lo que le dijeron? ¿Sabe? Léelo. ¿Qué le dijeron? Estás loca, Rode. Estás zafada. Un tornillo se te ha zafado. Necesitas que te apretemos ese tornillo. Ay, Rode, estás alucinando.
Tanto has orado por Pedro que ahora ya hasta piensas en Pedro. Ay, Rodecita. ¿Sabes qué le dijeron? Pues eso. Y dice, y dice en el verso 15, y ellos le dijeron, estás loca. No nada más Rode estaba ahí con esa situación. ¿Qué tal si no es Pedro? ¿Qué tal si es un ladrón? ¿Qué tal si es un soldado? Sino también la gente allá adentro que estaba orando. Ahora le decían a Rode, estás loca. Por eso he dicho y te vuelvo a decir, no es suficiente orar. Es suficiente estar al tanto de esta palabra. Es estar siendo hacedores de esta palabra. Es estar caminando en lo que dice esta palabra. Es estar uno con esta palabra. Porque ellos estaban orando y resulta que Rode va con el milagro. Pedro está tocando. Estás loca, estás zafada. Y algo similar está sucediendo en muchos creyentes. Han orado por años, los que ya tienen años. Han estado en la iglesia por años. Y ahora que le tienen miedo al virus. Ahora que la muerte se está acercando. ¿Y por qué han dicho semáforo rojo? Porque según la muerte está cerca de ti. La muerte está a una casa de ti. La muerte está enfrente de ti. La muerte está en la tienda. Imagínate si yo hiciera caso aquí en mi pueblo. Aquí hay una esquinita muy cerca donde pues en estos últimos meses esa tiendita se llenaba cada rato de borrachitos. Empezaron a vender licor, cerveza. Era más que Oxxo. Y yo ni supe cuándo sucedió eso, pero después de que sucedió, ya tiene días, ahora me informan que las dos señoras de ahí murieron. Imagínate si yo hiciera caso a reportes así. Ahora, no estoy negando que murieron. Sí murieron, porque he pasado por ahí, está cerrada la tiendita que tenía más clientes que Oxxo. Ahora está cerrada la tiendita y enseguida un moño negro. O sea, no estoy negando que sucedió, pero eso no va a influenciar en mi vida, en mi espíritu, en mi mente. Eso no va a influenciar ni va a cambiar lo que dice Dios en su palabra. Eso no va a cambiar lo que dice aquí. Yo te podría hablar mucho de mi pueblo. Yo te podría hablar de las muertes que ha habido en mi pueblo. Y hasta yo te podría hablar, aunque no me enteré ese día, de que en mi pueblo pues hasta hubo un tumulto cuando querían sanitizar este pueblo, etcétera. Pero no, mi mirada no está en mi pueblo. Mi mirada no está en mis vecinos. Y si puedo ayudarlos y orar por ellos, qué bueno. Yo no supe, por lo tanto, pues yo no fui por ahí a ofrecer mis servicios de oración. No supe. Pero yo no soy al tanto de mi gente porque de esos sucesos ni cuenta me he dado. Me he dado cuenta un día, 2 días, 8 días después, porque mi mirada está puesta en esta palabra. Yo bien aquí debería de estar nervioso, con miedo y allá afuera. No, porque mi casa es casa de bendición. Mi casa está llena de la palabra de Dios, que es medicina. Así que mi casa está llena de la medicina de Dios. Por eso a mí también me gusta hablar desde aquí, porque cuando yo hablo estas palabras que son vida, están aquí en todo este lugar. Mis ojos están puestos en las promesas de Dios. Salmo 118, 17. Abuelitos, ¿qué dice? Salmo 118, 17. A ver, díganlo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Otra vez, por favor, abuelitos, que a muchos de ustedes les llamo jovencitos, porque ya hasta tus mismos nietos te han preguntado, y abuelito, ¿cuándo se va usted? ¿Cuándo se mueren? No. ¿Qué dice Salmo 118, 17? No moriré, sino que viviré
y contaré las obras de Dios. Allí nuestra mirada, allí nuestra vista en esta palabra, en esta palabra. Bueno, regresemos a esa ciudad donde no le creyeron a Rode y le dijeron, estás loca. Cuando caminamos en fe, pero en la verdadera fe bíblica, nos vamos a ver como locos. Las damas se van a ver como locas. Y más ahora que las alarmas, según están encendidas. La alarma roja, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Otra vez, di conmigo, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Entonces le llamaron loca. ¿Qué sucedió? Y ahora no, cuando ya le creyeron algo, no es Pedro, es su ángel. ¿Cómo? Es su ángel, o sea, es su espíritu que se vino a despedir. Tú sabes que entre la gente hay creencias que son falsas. Es que antes de morir se vino a despedir. Después de morir se vino a despedir. Es que yo lo vi en mi comedor, que se sentó a tomar su taza de café que tanto le gustaba. Es que al morir, cuando yo estoy checando el tiempo y al momento que murió, sí, oí que la llave se abrió y se echó su último baño aquí en su casa. Puras creencias, no fue la persona que se fue a despedirte. Es un espíritu que puede ser un demonio. Entonces aquí la gente dijo, es su ángel. La Biblia tiene esto registrado para que no se repita en ti. Para que no andes en esas cuestiones donde uno dice, ¿qué pasa con ellos? Y esta escritura ha sido difícil de explicar para la mayoría de los teólogos y predicadores, porque ¿qué pasó realmente aquí? ¿Que no eran creyentes? Hasta los ateos han puesto aquí que la Biblia tiene sus fallas porque han dicho este versículo para argumentar sus creencias sobre el ateísmo. Entonces no fue cierto lo de Pedro, porque ahí dice que no creían que él era un ángel. Entonces la misma gente de ese entonces, que según eran cristianos, no creyeron en milagros. Entonces, ¿por qué me hablas de milagros si ellos mismos no creyeron en milagros? Y es un pasaje que los ateos lo han usado, los agnósticos, los masones, los comunistas. Y además es un pasaje que no muchos predicadores o teólogos han podido explicar. Pero ahora te lo estoy explicando al estilo oaxaqueño. Entonces dice el verso número 14, número 15, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Así que vas a pasar por loca cuando asegures la palabra de Dios. Cuando digas, es que así lo dice la palabra de Dios, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Cuando tú aseguras las promesas de Dios y aún aseguras tu milagro, la gente te va a llamar loca. Como varón, la gente te va a llamar loco. Cuando aseguras la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo Rode? Rode. Entonces ellos decían, es su ángel, o sea, es su espíritu. El 15, y ellos le dijeron, estás loca. El verso 16, mas Pedro persistía. Ay, Pedrito, ¿cómo lo dejaron allá afuera? Otra vez tocando con ganas. Ábrenme, abran. Estoy con vida, estoy con frío, tengo hambre, vengo de la cárcel, un ángel me rescató de la cárcel. Abran. Y es tanto el miedo, la incredulidad, el pavor, la duda, que la puerta no la abrimos a nadie. Que la puerta está bien cerrada, que aunque alguien está viniendo para bendecir, no le abrimos. Y Pedro estaba llegando para bendecirlos con un testimoniazo, con un milagrazo, con una maravilla extraordinaria,
cómo el ángel del Señor le había abierto las puertas, las rejas de la cárcel, milagrosamente. Pero ahí estaba Pedro tocando para decirles del milagro y lo dejaron allá afuera. Así obra la duda, la incredulidad, el miedo. No caigas en eso, por favor. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Y ahora, si los ateos han dicho esto como base de que los milagros no existen y que los creyentes realmente no creen, tú también vas a portarte así. Tú también vas a caer en eso, que tienes la palabra que tiene muchas promesas de sanidad, la palabra que tiene promesas de fortaleza, la palabra que tiene promesas de fe, la palabra que tiene promesas de amor, de protección, de seguridad, de escudo, la palabra que dice, que te asegura: yo soy tu sanador, yo soy tu amparo, y estás con la puerta bien cerrada. Hasta tu mente está bien cerrada la palabra. No, ya no escucho a Edgar, ya no lo escucho. No, porque él se va muy allá a lo utópico, a lo fantasioso, se va muy allá de lo irreal, muy allá de lo irreal. No cierres tu corazón, no cierres tu voluntad, no cierres la puerta de tu casa a las bendiciones de Dios. Tanto las bendiciones de Dios pueden entrar a tu casa, como de tu casa pueden salir las bendiciones de Dios. Porque esa puerta, tú eres el único que la puede abrir para ir a bendecir a otros en una situación difícil, extrema. Debes de saber que a través de los siglos, Dios ha levantado gente suya, gente cristiana, que ha bendecido a los demás en situaciones extremas. El Titanic, una de las últimas reuniones que tuvimos presencialmente en el Huerto Triunfante, te hablé algo del Titanic. Un domingo que a algunos no les gustó la predicación porque te anticipaba estos tiempos. Y ahí está el Facebook para que recuerdes esa predicación de un domingo de marzo, principios de marzo. Y te hablaba de que tenías que esperar a que esto se complicara, tienes que esperar a que esto se pusiera más difícil y entonces buscar a Dios. Ahí está esa predicación, que para algunos fue muy pesada. Entonces, son tiempos de que sepas qué ha pasado en la historia de la iglesia cristiana. Estos años, estas épocas, estos siglos, ha tenido diversas cuestiones, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha tratado de destruir a la raza humana, ha tratado de destruir a la iglesia, a la sociedad en general, ha tratado de destruir la vida que Dios le ha dado a los humanos, porque Dios ha dado vida a todos, la vida humana, la vida física. Y esto sucede desde la muerte espiritual, desde que entró la muerte espiritual al primer Adán. De ahí es como cuando Adán, el primer Adán, dobló sus rodillas ante Satanás, le entregó el dominio de la tierra que el hombre tenía, que Dios le había dado. Desde que Adán dobló sus rodillas ante Satanás, le cedió a Satanás la autoridad para gobernar los aires, gobernar la tierra y gobernar todo lo que hay en los mares. Porque recuerda que Dios le había dado esa autoridad a Adán en Génesis 1, 26, 27 y 28. Señoread, le dijo Dios a Adán. Pero cuando Adán dobló sus rodillas ante Satanás obedeciéndole, traicionó a Dios y arrendó esta tierra a Satanás. Entonces, cuando entró la muerte espiritual, Satanás desde entonces reinó sobre esta humanidad con muerte, con pestes, con plagas, con violencia, con homicidios, con pobreza. Desde entonces, por eso desde entonces, ha sido el mismo Satanás que ha tratado de destruir a la raza humana con tremendas enfermedades.
A través de la historia ha habido tremendas enfermedades, no nada más esto, lo del COVID-19, que por los medios de información se ha agrandado como el peor de todas las épocas. No, ha habido cosas peores. Ya hoy leíamos pues en la Biblia lo del rey David, etcétera. Ha habido cosas peores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Debes de darte cuenta que a través de los años y de los siglos, en esas épocas donde Satanás ha tratado de destruir a la raza humana, Dios ha levantado a sus hijos, a sus hijas, para ayudar en tiempos extremos, para bendecir a la raza humana en tiempos extremos, para rescatar al niño, al joven, al adulto, a la dama en tiempos muy difíciles, en tiempos de muerte, en tiempos de enfermedad, en tiempos de guerra, en tiempos de terremotos, en tiempos de naufragios, en tiempos de escasez, en tiempos de plagas. Y esos hombres y mujeres obedientes a Dios han ido a rescatar a seres humanos en momentos muy extremos. ¿Y qué tal si Dios te ha dado vida para que vayas a rescatar a la gente en sus momentos extremos? ¿Qué tal si Dios te ha dado vida para ir y que Dios haga milagros extraordinarios, sanándoles de casos difíciles e incurables? ¿Qué tal si Dios te tiene para eso en estos días? Por eso es importante que tú sepas de la historia de la iglesia cristiana, y creemos que con el favor de Dios aquí habrá una hora de la historia de la iglesia. Y vamos a leer esos libros que nos hablan de la historia de la iglesia para que tú te informes. Por eso esto para mí no es nuevo, nada de nuevo, porque ya lo he visto en varias épocas de la historia humana, en Europa, en Asia, en África y aquí en América. Te podría hablar de muchos casos en Europa, como la noche de San Bartolomé en Francia. Te podría hablar en Asia, cuando los boxers entraron en Asia y con el comunismo. Te podría hablar de muchas cosas, de cómo la iglesia en la época medieval, etcétera, etcétera. Pero como tú no lo sabes, para ti esto es nuevo. Y hay que guardarse y hay que cuidarse. Y el diablo te engarrota y tú tienes un gran potencial en ti. Tienes un tremendo potencial de mucho de lo que Dios te ha dado. Y estás engarrotado, estás jugando a quedarte ahí helado o helada o petrificada o petrificado. Y no es así. No es la forma de ser de los verdaderos cristianos, quedarse engarrotados. No es esa la vida cristiana realmente. Cada vez que leemos de esos grandes, por eso llegaron a ser grandes hombres y grandes mujeres de Dios, porque en momentos difíciles, en momentos de tragedias, en momentos de catástrofes, aún dieron sus vidas para rescatar vidas, como la del naufragio del gran Titanic, como ese pastor que tenía el privilegio de subirse a un salvavidas, porque tenía la edad y la condición y la posición para ser incluido en un salvavidas. Pero él dijo: no, Dios me ha levantado y me tiene aquí para salvar vidas. Así que él no permitió entrar al salvavidas y prefirió que otra persona ocupara su lugar. Y cuando el gran Titanic se hundió, ya todos andaban tratando de nadar, agarrándose de tablas, agarrándose de salvavidas o de lo que pudieran. Allí anduvo ese pastor, dando su vida para todavía salvar vidas para Dios. Y se acercaba a alguien que ya estaba a punto de morir o a punto de soltarse por la debilidad y el intenso frío. Acepta a Cristo en ese momento. Aceptaba a Cristo, se iba a otro. Acepta a Cristo en ese momento y nadaba. Acepta a Cristo en este momento y en esos minutos y segundos
salvó muchas vidas, no para que no murieran físicamente, para que fueran al cielo. Porque eso sí debes de ver. La gente está cuidando sus vidas físicas. ¿Por cuánto tiempo más? ¿1 año? 2 años, 10 años, 20 años, ¿por cuánto tiempo más? Y cuando mueran, ¿dónde van a ir esas vidas? Dime si nunca han escuchado el mensaje de Jesucristo como su Salvador y Señor. Y mientras más avanzaba este pastor nadando, las fuerzas se le estaban acabando, porque ese hielo, esa frialdad de ese hielo polar, de ese frío polar, ya estaban entumeciendo sus brazos y sus piernas. Y todavía, aunque ya estaba casi congelado, todavía ganó su última vida para Jesucristo. Y de ahí quedó congelado y se hundió. De esos relatos son los que a mí me han motivado años atrás para servir a Jesucristo. Y esto no debe de evitar que tú sirvas a Jesucristo. No. Porque para esos tiempos Dios te ha levantado. ¿Qué tal si Dios te ha dado vida para que tú salves otras vidas? ¿Qué tal? Ahora hay situaciones extremas. En el Titanic, por ejemplo, todos vivían y todos venían disfrutando una vida extraordinariamente cómoda. Excelentes dormitorios, excelentes comedores, comida buffet, salones de fiesta. ¡Wow! Todos. Pero en un momento dado, todos estuvieron en una situación de muerte. Todos. Ahora, ¿esperarás a que tú estés en una situación extrema de muerte para decir, Señor, usa mi vida? No, eso es lo que ha querido el enemigo y por eso él te está acorralando. Él te está acorralando y él cada vez te va a acorralar si tú lo permites. Si tú lo permites. Záfate de que él te encorrale. Záfate de que él te ponga entre la espada y la pared. Deja que el miedo huya de ti, porque ¿qué dice el Salmo 118, 17? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Estamos en Hechos 12. Qué interesante escritura, ¿verdad? Entonces ya vamos a terminar. Y dice aquí, verso número 16. Mas Pedro persistió en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Casi se desmayaban los hermanitos que estaban orando, pero no estaban en esa fe. No estaban creyéndole al Dios de milagros y se quedaron atónitos. Pero Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen. Muchas veces hay que callar a los hermanitos porque están hablando cada tontería. ¿Qué tal si se enferma don Edgar? ¿Qué tal si se enferman sus hijos? ¿Qué tal si se infectan? Ya no salgan, ya no vayan, ya no oren por los demás, ya no evangelicen. ¿Qué tal? ¿Qué tal si se mueren? Y hasta agregan, lo queremos vivo, lo queremos vivo. ¿Qué tal? Y eso ya tiene años que me lo han dicho o a la familia se lo han dicho. Por eso a veces hay necesidad de que callen, guarden silencio. Esa es la manera diplomática de decirlo. Callen, guarda silencio. ¿Cuál es la manera pesada? ¡Cállate! ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. En lugar de que escuches cuántos han muerto, que es que se cuidaban, es que hacían esto, eran hombres fuertes, personas fuertes. Es que en lugar de que andes por ahí
como chismoso, como curioso, viendo cómo murieron, ¿por qué no anda checando a los que fueron librados del COVID-19? ¿Por qué no andas oyendo a aquellos que fueron librados de una enfermedad incurable? ¿Por qué no indagas cómo es que se zafaron de la muerte física? ¿Cómo es que lograron salir de esa gravedad? Y Pedro les contó cómo Dios le había sacado de la cárcel. ¿Qué tal si hablamos vida? ¿Qué tal si hablamos el poder de Dios? ¿Qué tal si hablamos sanidad? ¿Qué tal si hablamos la protección de Dios? ¿Qué tal si hablamos del resguardo y el seguro que tenemos en Dios? ¿Qué tal si hablamos de cómo Dios nos ha rescatado en el pasado y ahora Él también nos va a rescatar? ¡Wow! Eso cambia todo. Esto me está animando a mí hoy muchísimo. Página 328 dice, así como verán, existen límites. Página de la Iglesia Triunfante, página 328. Así que, como verán, existen límites a nuestra autoridad al tratar con el diablo en la vida de otros. Pero, ¿qué hay acerca de nuestras vidas? Por ejemplo, he tenido a creyentes preguntándome qué tanta autoridad tienen en mantener a los demonios fuera de su propiedad. Los creyentes sí tienen autoridad sobre los espíritus malignos que intentan venir sobre su propiedad. De hecho, a pesar de los límites de nuestra autoridad, estoy convencido de que la iglesia del Señor Jesucristo tiene más autoridad de lo que la mayoría de los creyentes piensan. Por eso te digo que en ti hay un gran potencial y lo estás desperdiciando. Permítanme compartirles un incidente que le ocurrió a Ernie Rev. Está narrando esto el amado hermano Kenneth E. Hagin. Permítanme compartirles un incidente que le ocurrió a Ernie Rev, un misionero en las Filipinas, con relación a demonios en su propiedad, o sea, con demonios a donde él vivía. Él se había mudado a una isla que se suponía era la mismísima fortaleza de Satanás. Estaba construyendo una casa sobre la isla y durante la construcción uno de los carpinteros empezó a gritar. Entonces fue a ver lo que sucedía. El sujeto estaba peleando por todos lados como si estuviese luchando con algo y gritaba: "Quítenmelo de encima, quítenmelo de encima". Reb dijo: "Observé algo desgarrar la bota de su pantalón. Marcas de dientes aparecieron y la herida empezó a sangrar. Todo el tiempo estuvo gritando: "Quítenmelo de encima". Me di cuenta de que tenía que ser un demonio y dije: "Te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que lo dejes. Esta es mi propiedad. Tú no tienes ningún derecho aquí". Cuando le dijo al demonio que se fuera, salió corriendo. Reb me dijo que jamás logró ver al demonio, pero el otro hombre lo vio partir, lo vio huir. Después de esto, los otros carpinteros tuvieron miedo de trabajar allí. El curandero vino, el brujo, diciendo que quería sacrificar a un cerdo y a una gallina. Se suponía que su sangre apaciguaría a los demonios. Reb le dijo al curandero: "No, tú no vas a entrar en mi casa, tú no vas a entrar en mi propiedad. No vas a sacrificar nada en mi propio terreno. No hay espíritus malignos aquí. No regresarán y no podrán poner un solo pie en mi propiedad. Dígale al carpintero que regrese a trabajar. Eso no volverá a ocurrir". Como verán,
Esos demonios conocían al misionero Reb allá en Filipinas y reconocieron que Reb sabía de su autoridad en Cristo. Si tú eres un creyente, los demonios te conocen. Ellos huirán de tu vida. Ellos huirán de tu familia si tú ejerces tu autoridad en Cristo. ¿No te has dado cuenta que esa enfermedad es un demonio invisible, raro, síntomas raros? Hasta hay gente que no hay síntomas y lo tienen. Órale, muy raro, rarísimo. Es un demonio. Médicamente no lo vas a resolver todo. Con medidas sanitarias no lo vas a resolver todo, de una vez te digo. Es un espíritu maligno. Es un mal en el terreno espiritual. Pero si no ejerces tu autoridad, entonces van a tomar ventaja en ti, porque están listos para matar, robar y destruir. ¿Qué dice Juan 10:10? Mi hermano, mi hermana, mi amiga, mi amigo. Dice nuestro comandante en jefe, no lo dice cualquier predicadorcillo, no lo dice cualquier hombre o mujer de la Biblia, lo dice nuestro comandante en jefe. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Por eso es mejor que te pongas tu armadura en Dios, que uses tu espíritu de fe, llenándolo con la palabra de Dios y desatando tu fe con buenas palabras. ¿Qué tal si Dios hace milagros? No lo otro, ¿qué tal si te mueres? ¿Qué tal si te infectas? No, esto de este lado, ¿qué tal si Dios te protege? ¿Qué tal si Dios te bendice más en esos días? Cambia ese qué tal de lo desfavorable a lo favorable. Juan 10:10, nuestro comandante en jefe, dice, el ladrón, ese Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Te quiero decir que la mayoría de la gente que ha muerto, tú no sabes por qué ha muerto, porque muy poca información se te da de cuáles fueron las circunstancias específicas o su pensamiento, su manera de creer o su manera de ser de esas personas. Pero la mayoría no era conocedora de Dios. Y los que han sido creyentes, yo he hablado con muchos enfermos en esos años y cuando he deseado que sanen, me han dicho, ya me quiero ir con mi Señor. Ya me quiero ir con mi Salvador. Yo mismo he orado por personas que no han podido morir y quieren morir y me han llamado sus familiares para que les ayude a morir. Ese ha sido otro de mis ministerios. Esa ha sido otra de mis acciones para orar, porque saben que ya su familiar debe de fallecer y está sufriendo mucho. No duerme ni el que quiere, ni el que va a morir, ni duermen los familiares. Y me han llamado, venga, para que pueda dormir, pueda morir en paz. Y he ido. Y ahí les he tenido que decir acerca de Jesucristo como su Salvador, que quiere salvarlos, que Él les da un lugar en su morada, con mansiones celestiales, estar en comunión con Él toda la vida. Y cuando se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Cristo, cambian de la aflicción a la paz, del miedo a la fe, cambian de esa intranquilidad a estar tranquilos, deleitándose con su Salvador y duermen tranquilamente. La Biblia es verdad, la Biblia nos habla de muerte y de vida y sobre todo nos habla de vida eterna. Ahora sí que acostúmbrate, empieza a moverte en lo sobrenatural, mi hermano y mi amigo. Empieza a moverte en la esfera de Dios, en el terreno de Dios y de sus verdades.
Si tienes que confrontar a la muerte, confróntala, pero con firmeza. Y yo no te digo, no la vas a confrontar, ahí sí vas a decir, no. Tú prepárate para eso. Dios en su palabra nos prepara para eso. Yo muchas veces enfrentado al espíritu de muerte, te podría platicar muchísimas veces cómo me he enfrentado al espíritu de muerte. Pero como que tú le quieres dar la vuelta, ¿verdad? Son momentos de que tú agarres al toro. ¿Por qué? ¿Por qué? Al toro por los cuernos. Hombre o mujer, niño, joven o jovencita. Porque como decía en el estudio bíblico de ayer, son principios de dolores, Mateo 24. Por eso estamos leyendo la Biblia, para que la Biblia misma nos instruya y nos instruye de todo. Y nos dice que son principios de dolores. Si hoy tú no puedes vencer el COVID-19 con fe, si hoy tú no puedes vencer esa pandemia, imagínate lo demás que mandará el diablo a este mundo, a esta humanidad. Porque vienen cosas peores que el diablo mandará. Ay, nanita, no nos asuste, la Biblia no nos miente. La Biblia dice en Apocalipsis 12 que a él le queda poco tiempo, ¿lo sabías? Y por eso está dando golpes estertores de muerte. No te quiero mencionar o hay necesidad de mencionarte cómo matan a una res, a un toro. Tú sabes la fuerza que tiene un toro. Y si un toro no lo sujetaran bien, podría matar al propio que lo quiere descuartizar. Que su fuerza es descomunal y su fuerza aumenta cuando está en agonía. Por eso cuando matan una res, lo trincan de la cabeza, sus cachos, a un poste fuerte y lo amarran de la cabeza. Luego lo amarran de las patas bien. Porque antes de morir se va a mover. Aún en su agonía ese toro puede lanzar patadas fuertes. Entonces el diablo está agonizando, le queda poco tiempo. Es cuando más hay que tomar nuestra autoridad en Cristo y para nada tener miedo. Ahora yo te pregunto, ya que entro a estos puntos de los últimos días, ¿estarás listo para los últimos días? ¿Estarás lista para los últimos días? Por eso nos hemos estado preparando como iglesia triunfante. Porque solamente así estaremos preparados para esos últimos días. Y este COVID es principio de dolores. Lo dice Mateo 24 y Jesús agarra la alegoría de una mujer que va a dar a luz, y tú como madre que has tenido 1, 2 o 3 hijos, sabes que cuando comienzan los dolores y contracciones, eso va a ir aumentando hasta el punto final del alumbramiento. Y cuando comienzan los dolores y contracciones, debes de ya estar lista para el alumbramiento. Entonces son principios de dolores, como a esa mujer que va a dar a luz. ¿Y qué se va a dar a luz? El reino de Dios. Bueno, lo dice en Mateo 24. Entonces, ¿estará listo para lo demás? Tú y tu familia estás cuidando mucho a tus hijos y a tus hijas, y que nadie los toque, que nadie los vea, pero están agarrando todo lo que viene del celular, están agarrando todo lo que sale en sus pantallas, hasta el control le das. El diablo está allá adentro. El diablo está influenciando. Necesitas equiparlos con la palabra de Dios. Por eso Juan 10:10 dice, vamos a leer Apocalipsis 12 en el verso 12. Es por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso nuestro comandante en jefe, estoy enfatizando nuestro comandante en jefe, porque él es el que tiene la última palabra, la palabra definitiva. Nuestro comandante en jefe
Por eso en cierta manera me puse esto, porque es cosa de ponerse la armadura de Dios. Juan 10:10, el ladrón no viene para matar, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Regresando a lo del misionero Reb, el brujo o el curandero le dijo al misionero Reb, si ese hombre regresa al trabajo y el diablo salta sobre él y lo mata, usted será el responsable. Él tiene una esposa y varios hijos. Si muere, tendrá que cuidar de esa esposa y de sus hijos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal si regresa el endemoniado? ¿Qué tal si el demonio vuelve a saltar? Usted será el responsable. ¿Qué tal con lo que dice el diablo a través del curandero, verdad? Reb, el misionero Reb, le respondió, dígale que regrese a chambear. Esos demonios no van a volver a atacar. Les he prohibido que entren en mi propiedad. De la misma manera como le prohíbo a usted hacerlo. ¿Qué sucedió? El carpintero, que estuvo endemoniado, regresó a trabajar después de que su pierna sanara y jamás fue atacado de nuevo. La experiencia del misionero Reb nos muestra que definitivamente sí tenemos autoridad sobre el diablo cuando trata de inmiscuirse o de entrar ilegalmente en nuestra propiedad, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro terreno. Cuando de manera osada atamos las obras del diablo, él tiene que cesar y desistir de sus operaciones en contra nuestra. ¿Estás ahí conmigo? Página 330. Eso es crucial. Creo que ahora te tengo que hablar con más firmeza. Esto es crucial. Cuando en lo militar se tratan asuntos de guerra, no están jugando vamos a platicar de estrategias y vamos a ver que se hace esto, se hace el no. Van a lo seguro. Y varones, muchos de ustedes tienen que ponerse las pilas, porque han estado muy suaves, muy neutrales, muy miedosos. Varones tienen que ponerse las pilas. Si no, la esposa tiene que ponerse las pilas por ustedes. O si no, el hijo mayor o la hija mayor tiene que ponerse las pilas. O si no, ese niño o esa niña tiene que ponerse las pilas porque al diablo le queda poco tiempo. Al diablo le queda poco tiempo. Entonces no vamos a esperar algo peor. No vamos a estar ahí. No. Hoy es el día de que tú salgas de ese miedo del COVID-19. Y si Dios te envía a alguna casa y si Dios te envía a sanar, porque ¿qué prefieres? ¿Irte a un hospital enfermo, aislado y que ahí ya cortes con tu familia para siempre? ¿O mejor ir a un hospital y transmitirle la sanidad? ¿Qué prefieres? Y estamos viendo esos casos, como cuando encapsulan a ese hombre, hablando de hombres, cuando encapsulan a ese hombre, lo meten en esa bolsa, ya nada más su manita la hace para despedirse de los familiares. Y ya nunca más lo vieron en persona. Y si se pudo despedir, qué bueno, lo hizo a través de un celular o de una pantalla. Y si no, ya nunca se despidió. Dime, ¿quieres estar así? Ese virus está avanzando y va a avanzar si tú no le haces un frente con un espíritu de fe y con la palabra. Dime, ¿qué prefieres, varón? O ahora tú te levantas en Cristo y dice Salmo 118, 17, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Dios. Ese COVID-19 es algo espiritual que no lo puedes resolver así nada más en lo físico. Es algo espiritual que no lo puedes evadir nada más en lo físico. Es algo espiritual.
Es un demonio de muerte. Estamos viendo los tremendos resultados en todo el mundo de las muertes que está causando ese demonio de enfermedad. Y aún así tú no tomas las armas espirituales. Aún así batallas para orar y para los estudios bíblicos. Y aún así estás ahí usando cosas naturales para defenderte. Solamente en lo espiritual podemos avanzar. Entonces terminamos con este capítulo de la Iglesia Triunfante, cómo orar. El diablo no tiene derecho alguno de entrar ilegalmente en la propiedad de Dios. Pero ¿qué tanta autoridad tenemos cuando estamos en el territorio de Satanás? Si estás en el territorio del diablo, en desobediencia, en ignorancia o curiosidad, o estás neutral, él va a asaltarte o él va a brincar sobre tu vida. Si estás en su territorio, no vas a evitar que el diablo te ataque. Y hemos visto a enfermeros, a doctores, a enfermeras, que ellos han tomado todos los cuidados, hasta trajes especiales muy caros han usado. Y ya hemos oído, tú has oído de enfermeros muertos, de cocineros muertos, de doctores muertos, de doctoras muertas, de funcionarios muertos, de especialistas muertos, de políticos muertos, de empresarios muertos. Todos ellos, sobre todo esos empresarios, aplicaron mucho dinero para protegerse, ¿lo sabías? Algunos de ellos hasta compraron cápsulas de protección. ¿Y qué sucedió? Se infectaron y murieron, porque eso exactamente es algo espiritual. Sí, toma tus medidas sanitarias. Y si quieres conseguir un traje especial desde Alemania, consíguelo. Un traje desde Italia o desde Francia o desde Estados Unidos, consíguelo. Pero esto es algo espiritual. Los creyentes, los cristianos y cristianas, niños, jóvenes y adultos, tienen autoridad sobre el diablo en sus propiedades, en sus hogares, en el terreno de su casa, en sus trabajos, en sus familias, y tienen autoridad cuando están predicando el evangelio en el territorio del diablo, por la guía y dirección del Espíritu Santo. Otro día quizás te hablaré de esas experiencias donde he estado en el territorio del diablo tomando autoridad que Cristo nos ha dado. He estado en el mismo territorio donde trabajan los brujos, donde están sus sesiones. He estado, en el mismo Tepito, en la calle Colombia, ahí he estado predicando, en el mismo Tepito. A veces no platico de eso, porque yo deseo que tus ojos estén puestos en esta palabra. Hay mucho que platicar en forma personal, pero un día quizás lo sabrás. He platicado algunas cosas, pero yo prefiero que oigas a nuestro comandante en jefe. Hay que oír a nuestro comandante en jefe. ¿Quién es? Jesucristo. Por ejemplo, los misioneros están invadiendo el territorio del diablo con las buenas nuevas del evangelio y tienen autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Yo te podría platicar cuando he ido a orar por gente que está totalmente aislada, que está con tuberculosis, que está con SIDA, que está con cáncer. O sea, hay diferentes tipos de cáncer. Yo me maravillo cómo Dios me ha protegido, pero cómo se ha hecho real la autoridad en el nombre de Cristo. Y no nada más aquí en hospitales, en salas de terapia intensiva, sino allá en los pueblos, en los ranchos. Es real esto. Es real la palabra de Dios.
Pero si los cristianos y cristianas se van al territorio del diablo porque están caminando en desobediencia y en contra de la luz de la palabra de Dios, le darán el derecho legal de atacarlos. Ahora sí sabes de creyentes que han muerto por el virus o por otra enfermedad, nada más pregúntate eso. ¿Estaban en contra de esta luz? ¿O estaban fuera de que no estaban habitando al abrigo del Altísimo? Por ejemplo, un varón que falleció hace unos días, desde cada vez que yo lo veía, usted no está yendo a las reuniones, no está yendo a congregarse, no, y todos los días abría su negocio, todos los días, ningún día cerraba. Y cada vez que tuve oportunidad de hablarle, no se está congregando. Domingos iba un ratito nada más. Y cada rato, métase más en oración, métase más en la palabra. No, aquí estoy, mire, aquí estoy escuchando la palabra. Mire, aquí estamos predicando. Y cada rato. Y a otra persona recientemente ya, aún abría los domingos, otra persona. Los domingos son para el Señor. Los domingos son para, es que necesito pagar eso, necesito pagar lo otro. Y luego ya con todo esto, véngase a su casa o vamos a servir al Señor. Ya cierre y pasaron las semanas y los meses y nada. Hasta que él cayó enfermo, gracias a Dios, Dios lo sanó. O sea, personas que tú has visto andar conmigo, lo primero que les he dicho, primero esto, no lo material. O vamos a dejar un poquito lo material. Ahora hay personas que aún para siempre dejaron a sus familias, dejaron sus trabajos, dejaron sus empresas, dejaron sus vehículos, dejaron sus camionetas. ¿Para quién y para qué? Tú estás vivo. ¿Y qué tal si estás vivo para servirle a Dios en tiempos extremos? Ah, caray, en tiempos extremos, sí. Sí, para eso Dios también nos dio vida, para servirle en tiempos extremos. Para servirle en tiempos difíciles donde la humanidad se está muriendo y necesita la salvación en Cristo. ¿Qué tal si Dios te dio vida y te dio una familia para que toda la familia sirviera a Dios en tiempos extremos? Sí, tenemos que tratar con el diablo. Él aún gobierna en la oscuridad y no podemos evitar que gobierne como el Dios de este mundo. Pero podemos atarlo en sus operaciones en contra de nosotros. Y podemos predicar la verdad a las personas y hacerles saber que no tienen que ser dominados por el diablo. Por medio de la oración bíblica. ¿Cuál es la oración bíblica, mis amados hermanos y amigos? Orar la palabra. Orar con la palabra de Dios. Orar basados en la palabra de Dios. Por medio de la oración bíblica y la predicación de esta palabra, podemos ayudar a sacar a las personas del reino de la oscuridad y traerlas al reino de Dios. Esa es la forma bíblica de parar, esa es la forma bíblica de poner de cabeza o a una nación o a una ciudad para Dios. Para Dios. Esa es la forma bíblica de alcanzar a una nación o a una ciudad para Dios. Aquí terminamos hoy con ustedes domingo 7 de junio, el capítulo 10. Orando para frustrar las operaciones del diablo. Por eso, como iglesia virtual ahora, Iglesia Triunfante de México Virtual,
estamos convocándolos a la oración. No esperes a que venga una gravedad a tu vida. No esperes a que por algo tengas que abandonar tu chamba. Es cierto, joven niño, es cierto, los maestros te han puesto muchas tareas, pero lo máximo es la tarea esta, la tarea de la oración. Hoy los maestros y las maestras, o tus maestros y maestras, ni saben qué onda de enseñar en línea. No aprendieron la enseñanza en línea. No todos. Y te están atiborrando de tareas. Y tú con tal de que obtengas tu boleta, tu certificado, ahí estás. Pero mientras el diablo puede estar avanzando en algo en tu familia. Mientras tanto el diablo puede estar avanzando en algo en tu cuerpo. Mientras tanto el diablo puede andar avanzando por ahí y tú ocupado o distraído o distraída. Tú sabes que no estamos en contra de la educación porque tú tienes tu voluntad de cómo educarte. Tú tienes la decisión de cómo educarte a ti y educar a tus hijos. Pero son tiempos serios, son tiempos últimos, son tiempos finales. Reacciona a tiempos finales. En épocas críticas, en momentos críticos, como tú ya lo estás viendo, en esos meses todo se ha paralizado y aún la gente trata de avanzar en lo que ya no puede avanzar. Pero donde sí hemos avanzado y podemos avanzar es en la palabra de Dios. Por eso una vez más digo, no es raro que en esos tiempos Dios levantó a la iglesia triunfante, no nada más para esta ciudad, sino para bendecir al mundo entero. Sino para decirles al mundo entero que todo el cuerpo de Cristo es la iglesia triunfante. La palabra de Dios está corriendo en el mundo espiritual. No nada más me refiero a las redes sociales, eso es lo de menos. Es lo de menos y debes de saber que el Dios de este siglo, pues también influye en las redes sociales. Así que no confíes tanto en las redes sociales. No te bases en las redes sociales, ni estés viviendo por las redes sociales. No te olvides del Dios de este siglo, el Dios de este mundo. No te confíes en las redes sociales, ni te apoyes en las redes sociales. Vamos a apoyarnos en Dios y en su palabra. ¿Qué te parece este mensaje? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? En lugar de lo negativo, ¿qué tal si te infectas? No salgas. ¿Qué tal si te mueres? ¿Qué tal? Mejor cámbialo a ¿qué tal si Dios te bendice hoy como nunca antes? ¿Qué tal si esta semana Dios te bendice como nunca antes? ¿Qué tal si en este año tú despegas en tu negocio? ¿Qué tal si en lugar de morir vives? ¿Qué tal si en lugar de enfermarte vives sano? ¿Qué tal? ¿Qué tal si el dinero viene mucho más de lo que pensábamos? ¿Qué tal si tus hijos sirven a Dios o los preparas para servir a Dios? ¿Qué tal si los entrenas para Dios? Vivimos tiempos finales. Vamos a usar nuestra fe. Vamos a usar el poder de Dios. Vamos a usar la palabra escrita de Dios. Vamos a ponernos toda la armadura que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Y ahí donde estás, vamos a creer que tú eres un hombre de Dios. Hombres, ustedes son hombres de Dios. Son ejemplos en firmeza en Dios. Son ejemplos en fe. Son ejemplos, por eso el lema de este mes, que lo establecimos hace 3 años. Nacidos hombres, nacidos fuertes. Ya de por sí como hombre ya eres fuerte. Ya eres un toro, pues. Ahora, nacidos en Cristo, nacidos más fuertes. Nacidos de nuevo, nacidos más fuertes. Nacidos en la palabra, nacidos más fuertes. Nacidos por el Espíritu Santo, nacidos más fuertes.
Hombres, ¿así es o no es así? ¿O eres una gallinita? ¿Qué tal? ¿Le entras a la obra de Dios o no le entras? De una vez dímelo. ¿Le entras a la obra de Dios o no le entras? Porque realmente Dios quiere hombres verdaderos, hombres firmes, hombres de fe. Yo que quisiera que todos siguieran en la iglesia triunfante, pero así como vamos con la firmeza en Dios y en su palabra, algunos tendrán que buscar otro lugar. Porque no, eso es demasiado de orar, de creer, eso es demasiado de leer la Biblia. Híjole, hay muchas. Ahora en internet muchísimas opciones, pero Dios quiere ese tipo de hombres. Hombres nacidos de por sí fuertes. Ahora en Cristo nacidos más fuertes. Y también las mujeres, no las excluimos. Nacidas mujeres, nacidas fuertes. Nacidas en Cristo, nacidas más fuertes. Y de veras les felicitamos por ese congreso virtual que tuvieron en mayo. Les felicitamos por esas cadenas de oración los viernes. Les felicitamos por esos tiempos de oración y de enseñanza los martes y los jueves. De veras, dama, les felicitamos porque ahí donde estás, la mayoría de ustedes están orando y están testificando de la palabra de Dios. Y una de esas mujeres, la doctora Edna Canché, que tuvo la decisión de no trabajar en esa sección de pacientes de COVID-19 en el seguro de Tapachula, pero ella oró con su esposo y ella decidió estar allí en medio de esos pacientes para ayudarles en su salvación y ayudarles en su sanidad. ¿Qué hombre ha hecho eso? Hay hombres que mejor se están escondiendo. La señora esposa del carpintero, ¿cómo se llama? Mayra. Diario está en el Seguro Social cerca de esos pacientes. Ella podría haber ya renunciado, pero ahí está orando y aún pidiendo oración por esos pacientes. Y ahí está otra mujer valiente y esforzada cerca de esos pacientes. Y a veces le han puesto en esas unidades por más de 6-7 horas. Incansable. Desde el principio hasta el fin. Ellas tienen que ir antes a comer, ir antes al sanitario, ir antes a tomar agua, porque durante su trabajo están prácticamente encapsuladas y trabajando. ¡Qué mujeres valientes! Hombres, ¿nos pondrán el ejemplo muchas mujeres? Sí. Sí, porque hay mujeres sin límites. Hasta ellas ya tienen ese título, mujeres sin límites. ¿Qué tal? ¿Le seguimos en la obra de Dios o no le seguimos? ¿Qué tal? Tú dímelo. Porque Dios requiere este tipo de hombres para esos tiempos. Este tipo de hombres para esos tiempos. Porque en tiempos pasados Dios ha usado a hombres esforzados y valientes para no nada más enfrentar tiempos extremos, sino ayudar a rescatar a gente en tiempos extremos y muy difíciles. Y Dios ha permitido que vivamos el primer cuarto de este siglo XXI. Y creemos que vamos a vivir la mitad del siglo XXI y más allá de la mitad del siglo XXI. Porque su gracia, su misericordia, su favor son muchos. Grande Él es en fidelidad y Él es bueno. Vamos a orar, hombres. Hoy fue una palabra muy directa. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Señor, es el mes de junio, mes de varones. Y estos varones necesitan ponerse las pilas. Como el día viernes orábamos en contra del miedo de esos varones. Creemos que tú has levantado para este tiempo a estos varones de la iglesia cristiana.
a estos varones, tanto de esta iglesia local virtual como los demás varones de las demás iglesias, les has dado vida y los has levantado para estos tiempos finales, para hacer una gran bendición. A pesar de que la humanidad esté sufriendo, estos varones tú los has levantado para ser esforzados y valientes y transmitir vida, transmitir salud, transmitir el poder de Dios. Si tú eres uno de esos varones que quieres ser salvo, que no has conocido la salvación en Cristo Jesús, que tu vida no ha cambiado totalmente, que no estás seguro a dónde vas a ir cuando mueras físicamente, al cielo, al infierno, al purgatorio o en la reencarnación, y no estás seguro qué va a suceder contigo en la eternidad, hoy es el día, es el momento para que tú entregues tu vida al Señor de señores y Rey de reyes, al autor de la vida eterna y el autor de la vida física. Si eres un niño, si eres un jovencito, si eres un joven, si eres una jovencita, si eres una dama o un varón, hoy te invito a que entregues tu vida a Jesucristo. Hoy te invito a que rindas tu vida a Jesucristo. Hoy te invito a que le permitas que Él gobierne tu vida. Reflexiónalo, piénsalo. Te doy unos segundos para pensarlo. ¿Quieres entregarte a Jesucristo? ¿Y quieres renunciar a las obras del diablo? Si es así, di conmigo esta oración. Señor Jesucristo, me entrego a ti. Te permito que entres a mi vida. Quiero que gobiernes mi vida a partir de ahora. Que seas el Señor de mi vida. Perdóname todos mis pecados. Perdóname todas mis rebeldías. Perdóname todas mis desobediencias. Perdóname, Señor. Renuncio a todo lo malo ahora mismo, porque en esa cruz moriste por mí, llevando todos mis pecados. Al derramar toda tu sangre, me limpias de todos mis pecados. Hazme una nueva creación. Haz en mí el milagro del nuevo nacimiento, porque al ser sepultado, sepultaste todas mis maldades. Al resucitar, te levantaste para darme una vida nueva, una vida resucitada y gloriosa. Al levantarte de los muertos, venciste a la muerte, venciste al pecado y venciste a Satanás para siempre. Te pido en este momento, necesito de tu Espíritu Santo. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo para tener una vida triunfante. Enséñame tu palabra. Tú eres mi maestro. Abre los ojos de mi entendimiento para que conozca tu palabra. Y prepárame para servirte. Prepárame y entréname para ser un obrero poderoso para ti. Y cuando llegue el tiempo, ir contigo, sentarme contigo en las mansiones celestiales y recibir el galardón que has prometido para mí. Muchísimas gracias, Señor Jesucristo. Amén. Y muchísimas gracias a todos ustedes que están al tanto de esta reunión virtual de domingo, de esta reunión virtual con la Iglesia Triunfante. Ahora puedes hacer conmigo esta oración o esta decisión. Salmo 118, 17. Es verdad para mí.
No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Tu palabra es verdad. Dilo conmigo. Perdóname porque no he tomado en serio tu palabra como creyente. Pero desde hoy yo tomo en serio tu palabra. Andaré en tu palabra, viviré en tu palabra. Seré hacedor de tu palabra, porque no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Usa mi vida en estos tiempos. Usa mi vida para hacer una gran bendición. Usa mi vida, Padre Celestial. Usa mi vida, Espíritu Santo, para que muchas vidas sean rescatadas de la mala manera de vivir. Y en lugar de que vayan al infierno cuando mueran físicamente, vayan al cielo contigo para siempre. Usa mi vida, Señor. Pongo todo en tus manos. Pongo todo en tus manos y aquí estoy. Usa mi vida para lo que tú quieras. Estoy para servirte, Señor. Lo que tú mandes, comandante en jefe. Lo que tú me ordenes, comandante en jefe. Lo que tú me indiques, comandante en jefe, Jesucristo, mi Señor. Así estuvo hoy la reunión con esta palabra idónea para estos días y especialmente para mí. Así que vamos a seguir orando, vamos a seguir intercediendo y vamos a estar en la brecha a favor de una humanidad perdida. Así que buen provecho y que tú disfrutes tus alimentos, tanto el espiritual como lo material, con toda tu familia y con todos los demás. Hay gente que necesita el alimento material, compártelo. Y muchísima gente necesita el alimento espiritual, compártelo. Si Dios te ha dado un celular, si Dios te ha dado una función o varias funciones como el WhatsApp, úsala, no para tus trabajos, tus negocios, tus tareas. Usa ese WhatsApp para hablar de la palabra de Dios. No estés callado. Es lamentable que muchos de ustedes, prejuveniles, juveniles, jóvenes de Misión 316 en los grupos, están muy callados, están muy petrificados. Igual en el Facebook, muchos de ustedes no están compartiendo la palabra de Dios y no exactamente este sitio, pero están muy petrificados en sus ondas, en sus cosas, en sus asuntos. Al diablo le queda poco tiempo. Él está lanzando sus últimos ataques. No te descuides para nada. El YouTube es para predicar el evangelio y si Dios nos ha dado acceso a las redes, es para predicar su evangelio, no es para distraernos o pasarla chévere. Ahora que tienes un celular, una tablet, una computadora, pregúntate, ¿para qué Dios te la dio? ¿Para llenarte de cosas humanas, académicas, intelectuales, materiales, o que te llenaras de la palabra de Dios y la compartieras? Tienes un galardón pendiente. Ese galardón te espera en el cielo. Y yo deseo que tú tengas un gran galardón. Pero así como algunos de ustedes se han portado, se ve que no quieren un galardón eterno. Yo deseo que tú tengas un galardón enorme. Corona, ya te hablé de las 7 coronas que nos esperan. Por lo menos una corona para ti. Pero ¿qué tal si recibes 6 o 5 o 7? ¡Qué mejor! Hay coronas, hay galardones, hay premios, hay recompensas en los cielos para cada uno de ustedes.
Y yo deseo, niño, joven, jovencita, adulto, que tú tengas un galardón que Dios ha preparado para todos sus hijos y sus hijas, si en esta tierra les sirven con todo su corazón, aún en tiempos extremos y muy difíciles. Dios te bendiga. Buenas tardes.